Tenía esperanzas de que fuera otra cosa. Oraba para que no fuera eso y trataba de razonar por mi cuenta. Ajá. Quise creer que solo eran problemas renales o alguna afección así. En vez de eso, la gonorrea fue lo último que consideré. La verdad yo no sabía si se trataba de gonorrea, sífilis o qué. Ambos nos avergonzamos, pero como nuestra relación era muy honesta, lo mejor que podíamos hacer era encarar el problema cuanto antes. Así que él me lo dijo y aceptamos los hechos y fuimos a que nos trataran. Decidí que tenía que actuar inmediatamente. Sabía que eso no era problema, así que acudí a un centro de salud y ahí me trataron. Supongamos que el chico hubiera descartado esa posibilidad, que siguiera pensando que lo que tenía no era gonorrea. Si hubiera sido activo sexualmente, probablemente habría infectado a otras personas. Cada persona con quien tuviera contacto sexual podría transmitir la enfermedad, iniciando así una reacción en cadena. Más de 500.000 de adolescentes. Este año, más de 700.000 adolescentes contraerán alguna enfermedad venérea. De hecho, solo el resfriado supera en incidencia a las enfermedades venéreas. Muchos jóvenes serán tratados y se curarán. Pero muchos otros no se atenderán y la cadena irá extendiéndose. La razón de que sea tan difícil de curar es que las personas se avergüenzan de decir lo que tienen y eso es lo que lo confunde a uno. Es contagiosa y uno puede diseminarla y si no se cura rápido, incluso llega a causar la muerte. Sé que es una afección que se contrae por el contacto corporal entre las personas. Sobre todo se contrae por relaciones sexuales. Todas las personas que yo sé que la han tenido se contagiaron así. Si uno sabe de eso, se pueden tomar precauciones y no contagiarse. Uno sabe lo que puede pasar y en caso de contraerla se puede solicitar un tratamiento. Debido a que las enfermedades venéreas se contagian por la relación sexual, las personas se avergüenzan al hablar de eso. En la actualidad los jóvenes son más francos, pero aún hay demasiada información errónea. Cuando hablamos de enfermedades venéreas nos referimos principalmente a dos de ellas. Una es la sífilis y otra es la gonorrea. La sífilis es más peligrosa, pero la gonorrea es mucho más frecuente. Las bacterias que causan la gonorrea penetran al cuerpo a través de una membrana mucosa, tejido húmedo que cubre las superficies interiores de los órganos sexuales, la boca y el recto, y empiezan a reproducirse rápidamente. Estudiemos cómo se desarrolla la gonorrea en el hombre. En este esquema lateral de los órganos sexuales masculinos, podemos ver los testículos, que es donde se produce el esperma. De cada testículo sale un conducto que comunica con el pene, uniéndose al tubo que transporta la orina. Este tubo recibe el nombre de uretra. En un muchacho, las bacterias de gonorrea penetran por lo general a través de la uretra. De 2 a 5 días después, la infección casi siempre provoca una dolorosa sensación de ardor, sobre todo al orinar. El tejido infectado produce un líquido espeso que escurre de la uretra. Un muchacho puede saber generalmente cuándo tiene gonorrea por la aparición de 2 síntomas: el líquido espeso que sale del pene y la sensación dolorosa de ardor al orinar. Si no recibe tratamiento, la gonorrea puede causar graves problemas urinarios. Si la infección se extiende, se puede formar tejido cicatrizal, que a veces obstaculiza los estrechos conductos que salen de los testículos. El esperma no puede pasar y el muchacho es incapaz de ser padre. Al orinar tenía una sensación de ardor que era realmente molesta. Eso no era normal y fue lo que me hizo sospechar que algo andaba mal. Luego, unos cuantos días después, observé con más cuidado y noté una secreción. Con eso aumentaron mis sospechas. Esperé todavía unos días porque yo confiaba en que se tratara de alguna otra cosa y que sola desapareciera. Unos días después, sabía que tenía que ver a un doctor. Estaba nervioso cuando fui a la clínica debido a la naturaleza de la enfermedad y
a las repercusiones sociales, me sentía un poco incómodo, pero no resultó tan penoso como pensaba. Llena esta forma, por favor. Bien, Jeff, parece que lo que tienes es gonorrea. Doctor, tendrá que inyectarme. Hay dos formas con que tratamos la gonorrea, a base de inyecciones o de píldoras. En tu caso, lo que conviene son las píldoras. ¿Tienes idea de quién pudo haberte contagiado? Sí. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos que no hayas contagiado a alguien con quien hayas tenido relaciones desde hace 10 días. Con frecuencia las chicas pueden tener gonorrea sin presentar síntomas hasta que están muy enfermas. ¿Puedo confiar en que llamarás a esas personas y les pedirás que vengan a verme? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, todo está claro. Bueno, deseo que vengas a verme en una semana. Esos síntomas deben desaparecer en 2 o 3 días. Si no es así, quiero que vuelvas a verme inmediatamente. ¿Está bien? Está bien, doctor, así lo haré, gracias. Dice el doctor que tome estas píldoras. Gracias. ¿Todas? Sí, todas. Llamé a mi chica enseguida. La llamé porque sentí que hacía bien, porque me interesaba y porque sentía que tenía una obligación hacia ella. Sabía que podía ser peligroso y que podía tratarse fácilmente y que había que actuar de inmediato. Si se atiende enseguida es mejor. Así que la llevé a la clínica, que por ser gratuita nos ayudó mucho. Ella estaba preocupada por lo que podía costar. Estaba nerviosa y se sentía un poco culpable. Nos preguntábamos quién habría contagiado a quién, cuál era el origen y cosas así. Pero entonces decidimos atender el asunto y preocuparnos más tarde de eso. No debería haber problemas al avisarle a una persona que en uno han aparecido esa clase de síntomas o lo que sea. Me refiero a que si mi amigo no me lo hubiera dicho sabiendo que él la tenía, me habría hecho daño. Es cuestión de confianza, yo creo. Realmente, la gonorrea es mucho más grave en las muchachas que en los muchachos, y eso se debe a que en muchas chicas no aparecen síntomas, puede ignorar que fue contagiada, y a menos que su amigo le diga que está enfermo, ella no lo sabrá. Una muchacha no debe sentirse tan mal de haber contraído gonorrea, ni avergonzada de ir a ver a su doctor, porque si no lo hace, la infección puede seguir extendiéndose y atacar sus órganos internos. Más tarde deberá ser hospitalizada, y las consecuencias pueden ser muy graves. La gonorrea es la causa principal de la esterilidad en la mujer. He aquí la forma en que la gonorrea afecta a la mujer. Esta es la vagina y este el útero o matriz. La infección parece que empieza en este punto, llamado cervix. Es posible que la infección se disemine hasta el conducto por donde pasa la orina, lo cual provoca una sensación de ardor al orinar. Sin embargo, es más probable que se extienda hacia las trompas de falopio, o sean los conductos que se encuentran entre los ovarios y el útero. Generalmente, los síntomas que aparecen en las muchachas son tan débiles que ellas no pueden darse cuenta que han contraído la enfermedad o que pueden transmitirla a otras personas. Si la chica no se somete a tratamiento, puede sufrir graves consecuencias. Normalmente, un óvulo madura en el ovario y desciende por una trompa hacia el útero. La gonorrea puede dejar tejido cicatrizal en este delgado conducto e impedir el paso del óvulo. Esto provoca esterilidad en la mujer. Si la infección se agrava, la muchacha sentirá fuertes dolores abdominales y tendrá que ser hospitalizada. Estaba tan enferma que tuvieron que operarme para extraer quistes y esas cosas. Pero la enfermedad ya me había afectado bastante. Creo que es una de las razones principales por las que no he podido embarazarme. Analicé todo ese asunto y hablé con mi esposo. Y hemos llegado a pensar incluso que yo probablemente no pueda tener hijos y por lo tanto es mejor ir pensando en la posibilidad de adoptar un niño. En cierta forma me ayudaría mucho porque lo que más deseo es tener niños, pero no sería igual que vivir esa experiencia de 9 meses. Hay algunos síntomas primarios que usted puede reconocer, por ejemplo, secreciones vaginales o dolores abdominales después de la menstruación.
Estas son cosas que deben hacerla pensar en ver al doctor para que la examine antes de que la infección se propague. Además de la gonorrea, la sífilis es la otra enfermedad venérea importante. Estas son espiroquetas, o sea, las bacterias que originan la sífilis. Generalmente penetran en el cuerpo a través de una membrana mucosa. Las bacterias empiezan a reproducirse y casi siempre en un lapso de 3 semanas a 3 meses después aparece una llaga denominada chancro en el lugar donde las bacterias penetraron al organismo. En un muchacho, dicho lugar es generalmente el pene. En una muchacha, el chancro puede estar en el interior de la vagina, y si es así, ella difícilmente podrá darse cuenta de que lo tiene. Casi inmediatamente las espiroquetas entran a los 2 sistemas de transportación del organismo. Son transportadas a través del sistema circulatorio y del sistema linfático hasta los ganglios linfáticos próximos al chancro, inflamándolos y endureciéndolos. Veamos cuál es la apariencia de los síntomas de la sífilis. Este es un chancro del tamaño de una moneda de 1 centavo. Tiene aspecto de llaga y por lo general es indoloro. En la superficie del chancro hay millones de espiroquetas que pueden infectar fácilmente a otras personas durante el contacto sexual. Si no hay tratamiento, el chancro puede desaparecer, pero la enfermedad no, esta permanece en el cuerpo. Luego, 2 o 3 semanas después, aparecen otros síntomas. Puede sentirse como si se fuera a contraer una gripe con dolores de cabeza y fiebre. Enseguida puede aparecer una erupción. Puede ser así de intensa o ser más leve. Otras veces afecta las palmas de las manos y la planta de los pies. El cabello se desprende irregularmente. Estos síntomas pueden ser muy leves. Por lo tanto, debe sospecharse de cualquier afección extraña o una erupción que aparezca semanas o meses después del contacto sexual. Acuda al doctor, un análisis de sangre le dirá si hay sífilis. Si tiene la enfermedad, en esa etapa es fácil de tratar y de curar. Aun si la persona no recibe tratamiento, estos síntomas pueden desaparecer. Pero la enfermedad permanece en el organismo. Puede estar en estado latente durante muchos años, aun cuando la persona se sienta normal y saludable. Luego las espiroquetas empiezan a establecerse en un órgano en particular. Pueden dañar el hígado, debilitar el corazón o atacar el sistema nervioso. Y finalmente, causar locura, invalidez, ceguera o la muerte. En el caso de mujeres hay otro tipo de peligro. Si se encuentra embarazada y contrae sífilis, las bacterias pueden ser transmitidas al feto, causándole deformidades que lo harán un inválido o le provocarán la muerte. Los síntomas de una enfermedad venérea en una chica son difíciles de reconocer. Si tiene una vida sexual activa, debe ir al médico periódicamente. Si existe alguna duda de haber estado expuesta a una enfermedad venérea, es necesario que le hagan una prueba de cultivo para la gonorrea y un análisis de sangre para la sífilis. Las enfermedades venéreas ya no son males que solo otras personas pueden contraer. Son muy comunes, la gonorrea en particular. Por lo tanto, es algo sobre lo que todos deben estar informados. ¿Cuánto sabe usted sobre las enfermedades venéreas? ¿Hay alguna forma de prevenirlas? No creo que haya forma de prevenirlas. Solo teniendo cuidado. No teniendo ninguna relación sexual y... No tener relaciones sexuales es la forma de evitar las enfermedades venéreas. ¿Cierto o falso? Falso. No tener relaciones sexuales aminora el peligro, pero mientras más sean las personas con quien ha tenido relaciones, más fácil será el contagio. Pero si tiene contacto sexual con alguien a quien no conoce muy bien, debe hacer ciertas cosas para disminuir la posibilidad de contagio. Lo mejor en el caso del muchacho es usar un condón o preservativo. Esto funciona como una barrera para evitar que la infección pase del chico a la chica o de ella al muchacho. En muchas ciudades, un menor de edad puede comprar un condón en cualquier farmacia sin prescripción médica. Además, el muchacho debe lavar sus genitales con agua y jabón, cuidadosamente, lo antes posible después del acto sexual. ¿Crees que puedes contraer una enfermedad venérea? No lo creo. Espero no tener relaciones sexuales hasta que me case. Es mi decisión. Los adolescentes que no piensan tener relaciones sexuales no necesitan información respecto a las enfermedades venéreas. ¿Cierto o falso?
¿Qué opina de estas declaraciones? Muchas personas dicen que una puede contagiarse en algunos lugares, como baños públicos. Se puede contraer de algunas cosas, por ejemplo, bebiendo de la taza de un enfermo. Una enfermedad venérea puede contagiarse utilizando objetos como inodoros y recipientes para beber. ¿Cierto o falso? ¿Qué piensa de esta declaración? Se transmite a través de otra persona, que naturalmente es del sexo opuesto. Una enfermedad venérea solo puede contraerse por contacto con una persona del sexo opuesto. ¿Cierto o falso? ¿Qué opina de esto? La mayoría se avergüenza de acudir a sus padres. Me apenaría decírselo a mis padres. No lo diría a mis padres. ¿Pero irías a tratamiento? Un menor de edad necesita el permiso de sus padres para que lo traten de una enfermedad venérea. ¿Cierto o falso? Si ya ha tenido una enfermedad venérea y lo han curado, queda inmune. ¿Cierto o falso? Usted querrá saber la respuesta a estas y otras preguntas. Solo cuando estemos bien informados sobre las enfermedades venéreas, seremos capaces de evitar que aumente la cadena.